Hola, bienvenidos. Estamos aquí conversando con Leo sobre el tema de que estamos trabajando con Scrum y no nos está funcionando. ¿Kanban podría ser una opción? Nos invitamos a preguntar el tipo de trabajo que realiza el equipo. ¿Es un tipo de trabajo que se puede planificar, Leo? ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, esa es una de las características principales, creo yo, para poder decidirse si una forma de trabajo como Scrum es útil o Kanban es más útil. Y lo que he visto yo en los contextos en los que he trabajado y con toda la experiencia que tenemos en temas de agilidad y de marcos de trabajo, es que es importante conocer cómo es la naturaleza del trabajo que tenemos enfrente. Por ejemplo, si es una naturaleza de trabajo muy cambiante, son, digamos, temas o tópicos que surgen en cualquier momento, solicitudes que surgen en cualquier momento, pues es más impredecible el trabajo. Entonces, cuando es más impredecible el trabajo, pues no conviene tener congelado lo que vamos a hacer por los próximos 2 semanas, 3 semanas. Depende mucho de esa cadencia de cambio del trabajo. Realmente, si lo que debemos aplicar es una forma de trabajo como Kanban, que es de flujo continuo, o si podemos de verdad congelar en el tiempo los requerimientos, los ítems que vamos a trabajar y que eso no cambie sustanciosamente en el tiempo que dura un sprint, por ejemplo, en Scrum. Entonces, para mí es bastante importante a la hora de decidir qué forma de trabajo usar, entender cuál es la naturaleza de ese trabajo que vamos a hacer y a partir de eso decidir, por ejemplo, si es Scrum o Kanban. Y incluso si vamos a decidirnos por Scrum, hay que ver con qué cadencia o qué tan frecuente es que cambien los requerimientos. Si vemos que no cambian a lo largo de 2 semanas o 3 semanas, pues perfectamente un sprint de ese tamaño podría ser, porque podemos comprometernos a trabajar durante ese tiempo sin que cambien mucho las cosas. Ahora, si el cambio es más frecuente, si por ejemplo una semana es bastante estable, entonces un sprint de una semana, pero más allá de eso, no. Pero si es más frecuente todavía, ya tenemos que empezar a pensar tal vez en una forma de trabajo que sea de flujo constante como lo es Kanban. Me suena más como eso, ¿vos cómo lo ves, Agus? Sí, me suena que siempre la opción es comenzar experimentando a Ujú, partir desde el lugar en que uno está, con pequeños experimentos, como decís vos, ¿no? Acortando el sprint, en este caso, eh, ujú. y chequear. Entonces, le damos la bienvenida a eso, a la experimentación, para ver si es el cambio de marco de trabajo o si son mejoras que se pueden hacer dentro del mismo marco. Ujú. Otra cosa es que muchas veces, pues digamos que los cambios están dados por incidentes o incidencias, como también se llaman, o digamos bugs o errores, cosas que saltan de un momento a otro y que hacen que sea más difícil planificar. En ese caso, ¿cuál sería la recomendación desde tu punto de vista? Sí, bueno, el contexto en el que tenemos muchas emergencias o incidencias genera como distintas situaciones. Por un lado, la sensación de que no tenemos tiempo para planificar porque estamos apagando el incendio, ¿no? Dicho coloquialmente. Ujú, Entonces, es la sensación de tengo que resolver porque son emergencias, entonces no me puedo planificar. En ujú, algunos casos, cuando el equipo trabaja con incidencias, entonces, bueno, ahí es la naturaleza del trabajo mismo que te va a invitar, tal vez no tanto a planificarlo, porque son incidencias no esperadas, sino a ordenarlas o priorizarlas frecuentemente. En ese contexto, Kanban sería ideal, ¿no? Como tener atención a las entradas que van teniendo nuestro backlog y ordenarlas por nivel de prioridad. Pero en otros casos, la recomendación, donde por ahí el tipo de trabajo que hacemos no son incidencias en sí mismos, sino que nos aparecen, es sí frenar a replantearnos por qué tenemos este nivel de emergencias. La tendencia natural es ir a tratar de resolver la emergencia constantemente, pero si te mantienes en ese nivel, nunca vas a poder hacer la mejora. Entonces la apaga invitación, incendios. Claro. apaga incendio. Sí, y ahí la Ujú. invitación entonces es a frenar, a identificar por qué estamos teniendo este problema, más que ordenar el problema.
claro, claro. Bueno, digamos que muchas veces ni somos conscientes de que hay problemas de fondo que están causando la incidencia repetitiva y nunca nos vamos a curar Mm, esa, como esa fuente del problema. ujú. Entonces, claro, lo primero es como le echamos el agua sucia al método de trabajo, como no, este método de trabajo no nos sirve porque tenemos muchos incidentes y no nos hemos hecho ni siquiera la pregunta de ¿y por qué estamos teniendo todos esos incidentes? ¿Será que algo del proceso lo podemos mejorar para poder evitar tanto incidente en medio de? Esa es la pregunta que queremos que nos quede en este punto. Claro. Tenemos otras situaciones en las que tenemos mucha cantidad de reuniones. Esto lo habrán escuchado o lo habremos escuchado o lo hemos vivido, ¿no? No puedo hacer mi trabajo, no puedo planificar, no puedo hacer las cosas porque tengo mucha cantidad de reuniones. ¿Cuál es la recomendación, Leo, que podemos tener o qué tipo de reflexiones podemos ofrecer para este contexto en que tenemos muchas reuniones y no nos podemos organizar? De las cosas que más escucha uno con equipos, sobre todo los que primero están empezando con Scrum, Mm. y que como se abruman con esa super cantidad de reuniones, en realidad no son tantas, cuando uno se pone a contar del marco de trabajo, no son tantas los eventos o las reuniones, pero es gente que no está acostumbrada a reunirse con esa frecuencia o tener un nivel de interacción tan alto como invita a tenerlo Scrum, pues como en su definición, en su guía. Y pues como que lo primero a pensar es, bueno, ¿cuáles son las reuniones o cuál es el propósito de esas reuniones que propone Scrum? Por ejemplo, pues, el propósito, cada una tiene un propósito central. Y puede que eso no se ajuste o esos propósitos no resuelvan ninguna necesidad en el contexto de un equipo. En ese caso, uno puede pensar, bueno, Kanban no, digamos, no te exige ningún evento en particular, ninguna, eh, como lo llamábamos antes, ceremonia, no te las prescribe. Pero eso no quiere decir que no se empiecen a incorporar a un equipo que está trabajando bajo el método de Kanban. No quiere decir que no se puedan incorporar diferentes reuniones que les sirvan de alguna manera para solucionar sus necesidades. Por ejemplo, un equipo que empieza a hacer Kanban y digamos que la instrucción del método dice empiece con lo que tiene ahora, y el equipo, digamos, obviamente una práctica central de Kanban es haga a cierta cadencia, cada cierto tiempo, un entendimiento de cómo está su sistema, mire cómo están las columnas del tablero Kanban, mire cómo está represándose el flujo de los ítems que fluyen por el sistema, entienda cómo está funcionando y a partir de eso tome decisiones de qué hacer con ese flujo, si mejorar el flujo, si hacer cambios en el proceso o lo que se les ocurra a las personas que están dentro de ese equipo. Y eso los puede llevar a crear algunos eventos, algunas ceremonias, algunas reuniones que les permitan solucionar los problemas que están teniendo. Entonces, Kanban no prescribe las mismas, digamos, eventos, reuniones de Scrum, pero no está cerrado a que las tengan. Y además, los equipos que hacen juiciosamente Kanban llegan a soluciones que muchas veces implican reunirse cada cierto tiempo. Recuerdo el ejemplo de un equipo que estaba haciendo Kanban y llegaron a la conclusión en una de estas encontradas con cierta cadencia para analizar su flujo de trabajo que estaban teniendo mala comunicación y que se les pasaba mucho tiempo sin saber qué era lo que estaba sucediendo con los otros integrantes del equipo y problemas que pudieron haber ayudado días atrás, pues resultaban a lo último. Bueno, se les planteó en ese momento como, "Ay, ¿por qué no traemos esta ceremonia o esta reunión que viene del mundo Scrum, que es la daily, y se sincronizan 15 minuticos diariamente"? Al equipo le pareció hacer ese experimento, ejecutó y empezó a tener mejores resultados respecto a ese problema que venían teniendo. Y de ahí en adelante siguieron haciendo la reunión. Entonces, digamos que a pesar de que Kanban no prescribe esas reuniones, pues no quiere decir que no puedan ser convenientes en algún momento y las puede ir incluyendo. No tiene que Ujú. ser las de Scrum como tal,
a pesar de que han mostrado ser muy útiles para el propósito que fueron creadas, pueden ser otro tipo de reuniones siempre y cuando les sirva para mejorar el sistema que tienen. ¿Vos qué experiencia has tenido con esto, Agus? ¿Cómo has vivido esta situación? Bueno, el tiempo y la cantidad de reuniones son como los culpables más nombrados en todos los contextos y por ahí la reflexión es que si los eventos Scrum te pesan porque tienen como su cadencia, ¿no? Y toman tiempo del sprint, la pregunta es qué tan efectivos están siendo los eventos, eh, cómo están haciendo el uso de ese tiempo, ¿no? Y Ujú. algo relativo a Kanban, he visto casos en que las personas eligen usar Kanban porque no tienen reuniones, ¿no? Que es como lo que vos comentabas. Entonces, la reflexión de que no se trata del tiempo de reunión, la elección del framework, sino va un poquito más allá, ¿no? Que están las Ujú. preguntas que comentamos antes. Claro. Súper. Bueno, hay otro tema que ronda en ese, cuando uno se dedica a ser consultor o mentor en temas de agilidad, y es que la gente nos dice, bueno, de pronto Kanban me puede funcionar, pero sabes que mi equipo está lleno de personas que trabajan en temas, entre comillas, y enseguida explicamos por qué, entre comillas, desconectados, como un ítem no tiene nada que ver con otro y de pronto estamos haciendo Scrum y hacemos una planning donde cada quien se arma su propio plan de trabajo, no tiene nada que ver con los otros, o en una daily que tienen como que nadie le presta atención a los demás porque no les interesa de lo que están hablando, no están ni cerquita de esos temas, nada que Mm. ver, nada en que ayudar, pues parecen muy desconectados los temas. Entonces, ¿será que Kanban sirve en estos contextos donde al parecer están desconectadas las cosas? Sí, este es un tema bastante central en la agilidad, ¿no? Si recordamos el corazón de la agilidad que describe Alistair Cockburn, que menciona colaboración para entrega de valor frecuente y reflexión para mejora. Entonces, en realidad, sea cual sea el marco de trabajo con el que se esté trabajando, la intención del equipo debería estar unificada hacia un objetivo en común, ¿no? Entonces, ver personas que tienen sus propias tarjetas o sus propias tareas y no están unificadas hacia un propósito en común, en realidad, sea con Kanban o sea con Scrum, digamos, o con cualquier otro, carece un poco de sentido desde el punto de vista de la agilidad. Entonces, Ujú. en Kanban sí es cierto que no hay planificación como en el caso de Scrum, donde se arma un sprint con un sentido de valor, digamos, al final del mismo. Eh, y en Kanban la recomendación es que tiene que tener un sentido, que el equipo y las personas que participan de ese tablero o de ese equipo sean conscientes de que están entregando algo en común, digamos, no más allá de que pueda haber alguna división de tareas. Entonces, si se usa Scrum, es importante que cuide el equipo eh, o que diseñe sus propios mecanismos para cuidar este propósito en común, ¿no? La manera de ordenar los ítems en el sentido de este orden. Que en Scrum está cuidado por un product owner en general, y en este caso, bueno, es más la invitación al equipo a que se autoorganice a este fin. Claro, claro que como que escogemos Kanban porque no hay un producto en común y cada quien va por su rumbo separado. Se hace difícil en un principio incluso construir el flujo de valor porque a alguien le hace sentido una serie de pasos y al otro dice, no, mi serie de pasos no va por esa misma. Entonces como que de una vez cuando uno está intentando montar pues un flujo y representarlo en un tablero Kanban, desde ahí se empieza a encontrar con que el método tal vez no es. Y en casos como esos, donde el flujo de valor para una persona y para la otra no son el mismo y quieren utilizar Kanban, hay como que la recomendación es más, utilicen un Kanban, pero de manera personal. Te voy a hacer una pregunta así final, la Ujú. pregunta de oro, la frutilla del postre acá. A ver, Eh, ¿Por qué Kanban? qué interesante. Bueno, digamos que hay un costo de entrada
menor que en Scrum, por así decirlo, porque Kanban como que la única, no es una condición ni siquiera, Kanban te dice, empezá con lo que tenés ahora. Como que no hay que invertir mucho en cambiar todo un proceso para un equipo completo, es no, comiencen con lo que hacen ahora. Si pide, digamos que en las prácticas centrales, lo comentaba hace un rato, si pide o recomienda que cada cierto tiempo hagas un reconocimiento de qué es lo que está pasando en el sistema, con el propósito de mejorar el sistema. Y eso podría parecerse incluso una retrospectiva como la conocemos en Scrum. Pero entonces con cierta regularidad, no relacionado con la finalización de un sprint, porque en Kanban no tenemos sprints o ciclos de trabajo fijos, pero sí con cierta regularidad para entender mejor el sistema y poder mejorarlo. Y que a partir de eso se incorporen nuevas prácticas, reuniones o los mecanismos que consideren necesarios para mejorarlo. Entonces, como que esa inversión inicial es poca, es buena idea cuando Kanban no exige tanta cosa ahí. Y lo otro es que Kanban te permite tener una visibilidad permanente sobre lo que está pasando con el equipo, con los ítems de trabajo que tienen, con las problemáticas que surgen, hace visibles casi que de manera inmediata los cuellos de botella y bueno, eso le provee al equipo información muy al instante para tomar decisiones de cómo mejorar. En teoría, la combinación de Kanban con Scrum, lo que se llama Scrumban, también permite cosas como esas al utilizar, por ejemplo, un tablero que muestra el flujo de valor. Aún en Scrum, eso también permite a un equipo que hace Scrum tener ese detalle, pero Kanban sí es directo, que digamos que son los instrumentos de trabajo de Kanban para tener un sistema bien aceitado y haciendo un buen recorrido. Entonces, como que Kanban puede ser de menos costo de entrada y los equipos van armándose su mejor versión de agilidad, por así decirlo. Y aprovecho de una vez para decirles que, bueno, estamos por empezar un nuevo curso de Lean y Kanban en acción, donde vamos a ver más en detalle el método Kanban, donde explicamos cómo son todas estas prácticas centrales, cómo se fundamenta en Lean y digamos lo útil que puede ser para un equipo. Entonces, les queremos hacer la invitación a inscribirse en este buen curso que estamos ofreciendo en este momento. Así es, y para nosotros también es lindo compartirlo por aquí. Les invitamos a dejar sus reflexiones, sus comentarios, preguntas, y obviamente Ujú. quienes se inscriban en el curso le damos la bienvenida también al aprendizaje en comunidad, ¿no? Con sus preguntas nosotros aprendemos y nosotros les podemos traer nuestra experiencia. Así que Claro, por alguno de los así es. canales esperamos interactuar con ustedes. Súper. Bueno, un saludo y que estén muy bien. Un Chao. saludito, Gracias, chao, Agus. chao. Chao. Gracias, Lito.